Yo creo que es algo que tenemos que tener como costumbre, poder reflexionar, y más cuando lo hacemos en grupo, cuando lo hacemos en conjunto, cuando podemos compartir ideas. Entonces de eso se trata, que ojalá usted y yo podamos construir algo aquí, pero que también la gente se pueda sumar con sus comentarios y sumar con su opinión acerca del tema que vamos a tratar hoy. Esa palabra siempre la uso yo y me gusta mucho decirla, o por lo menos compartirla con alguna gente, es construir juntos, porque estamos en una constante construcción. Todos los días estamos en una constante construcción y Dios en su gracia, en su misericordia, ¿verdad? Tiene eso con nosotros y estamos contentos, felices. Si usted está pasando alguna situación, si usted está pasando alguna necesidad en específico, déjeme decirle que al final vamos a estar orando, vamos a estarle pidiendo a Dios y que le ayude en cada proceso de vida. Lo que sí sé es que Dios va a estar ahí para ayudarte. Hoy es un tema bonito y espero que pueda compartirlo, quienes se puedan conectar con nosotros hoy pueda compartirlo, y si hay algún comentario o algo que quiera desarrollarlo con nosotros, por favor conéctese porfa y construimos juntos. Así es. Construimos juntos. ¿Dónde está Dios? Es una pregunta. No es que Dios se haya perdido. Es que no queremos plantear de que ¿dónde está Dios? Hay que buscarlo. Es ¿dónde está Dios? Y cuando nosotros preguntamos ¿dónde está Dios? Cuando procesaba esto, y ahora Reine nos va a ayudar a desarrollar un poquito más el tema. Cada vez que nosotros nos preguntamos ¿dónde está Dios? Siempre, normalmente, lo hacemos cuando estamos en dificultades. Cuando estamos pasando una situación complicada. ¿Dónde está Dios en esta situación? O esperamos algo. O sea, no aparece por ningún lado. Parece ser que no me responde, parece ser que no se ve por ningún lado. Y a veces nosotros decimos y nos planteamos de que Dios tiene el control de todo. Pero cuando decimos y pasamos esas circunstancias, esos momentos difíciles, a veces no es tan cierto eso. A veces no es tan cierto. Me parece a mí que en algunas cosas no es tan cierto porque la situación que yo estoy viviendo, que estemos pasando, cuando Dios no responde de la forma en que yo quiero que responda, nos hemos hecho esta pregunta y nos hemos planteado esta pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra? ¿Estará trabajando conmigo? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Quiero hacer una pequeña, o plantearles un pequeño ejemplo para darle paso a Reiner, de una mujer que lo tenía todo: matrimonio, estaba estable, una mujer cristiana, los dos eran cristianos, y en determinado momento, por esas circunstancias de la vida, se le derrumba el matrimonio, se le derrumban los hijos, y para acabarlo de hacer, por decirlo así, se le muere un hermano. Y ella lanza esa pregunta que nosotros nos estamos planteando: ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está Dios? Jesús está en el madero. Parece ser que Jesús también se sintió como solo. Mateo capítulo 27, 46 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Es normal sentirse desamparado? ¿Es normal sentirse solo? ¿Es normal pensar: ¿dónde estás, Dios, en esta situación? Si no aparece por ningún lado. Pero es que ¿qué estamos? O sea, estaremos enfocados en Dios, estaremos enfocados en las circunstancias que no nos dejan ver a Dios. De eso y de esas cosas vamos a estar desarrollando. Quisiera que Reinito
nos diera algunas Sí, cosas que nos pueden ayudar. es un tema, pues yo les soy sincero, yo creo que todos de una u otra forma hemos tenido esa situación, nos hemos encontrado en esa situación donde vemos al cielo y decimos, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Y por más que seamos cristianos, Mariano, Alonso, por más que seamos cristianos, por más que tengamos un ministerio, por más que seamos el hombre y la mujer de Dios, llega un momento donde nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Me sucedió a mí, yo escuchaba el martes a los chiquitos del pastor, a Amber, a Naomi, a Roycito, hablando acerca de esto. Sí. Y yo fui uno de los que dije, ¿dónde está Dios? Donde hay un montón de personas, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, orando para que Yesenia se sanara. O sea, no había una persona que tuviera la fe, decía yo, que tuviera la fe para que Yesenia se sanara. De miles de personas que estaban orando, todos unidos, como dice la Biblia, por una sola situación puntual. ¿Dónde está Dios cuando me avisan que muere? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de muchas situaciones? Y yo me he hecho esa pregunta, hoy me estoy haciendo esa pregunta. En cosas que estoy viviendo, ¿dónde está Dios? ¿Es normal, dice usted? Y es que parece que se esconde, Rey. Se esconde. No, porque y la Biblia nos dice que busquen a Dios. Yo a veces creo, Señor, ¿dónde está escondido? O sea, porque no veo por ningún lado. No te veo, no te... Y lamentablemente nosotros tenemos un pequeño, una deficiencia humana, diría yo, y es esta. Esa es la palabra. Lo hemos sentido en muchas ocasiones. Nos hemos sentido apadrinados por Dios en muchas ocasiones. Y lo hemos sentido y voy con todo porque Dios está conmigo y de verdad, Dios está con uno. Sí. Y usted va con todo. Pero hay otras ocasiones que se nos olvida que Dios está. Y parece ser, como usted lo decía, que vemos más grande el problema, vemos más grande la situación, vemos más poderoso el problema que al mismo Dios. Y le ponemos más atención a estas situaciones que a Dios. Me gusta un ejemplo y quiero que analicemos esto, antes de entrar a los ejemplos, en dos perspectivas. Y vamos a analizar la primera. Dios trabajando y nosotros no lo vemos. Cuando Dios está trabajando y nosotros no lo vemos, que es cuando viene la pregunta, ¿dónde estás, Dios? Y no podemos imaginarnos, no podemos pensar, bueno, Dios está trabajando. No, es que queremos que Dios esté ahí, que nos responda a la oración, que nos dé lo que estamos pidiendo, que nos lleve al lugar donde queremos ir ya, en este momento. Pero se nos olvida que Dios conoce nuestra humanidad y que hay un proceso, que hay situaciones que tenemos que pasar para poder madurar en Él. Uno de los ejemplos que yo traigo es cuando el profeta Elías está en la cueva después de haber derrotado a Baal. Ese está en Primera de Reyes 19. Un hombre que acepta un reto y que reta a los sacerdotes, al montón de sacerdotes que habían ahí. Bueno, hagamos esto, ustedes sacrifiquen, hagan sacrificio a su Dios y yo voy a hacer sacrificio a mi Dios. Y el que consuma esto es el Dios poderoso. Dios se revela, consume todo. Él, dice la Biblia, que le cortó la cabeza a los sacerdotes. Un hombre valiente, y uno dice, qué valiente. Pero cuando una mujer le manda a decir que le va a cortar la cabeza, le da terror. Se olvidó del Dios que lo apadrinó en el monte. Se olvidó del Dios que mandó fuego del cielo. Se olvidó de Dios el que le dio el valor de cortarle la cabeza a esos sacerdotes. ¿Y dónde se fue este hombre? A una cueva, a desear la muerte. ¿Dónde está Dios en ese momento? Yo me imagino que él preguntaba a Dios, ¿dónde estás? Yo quiero morirme, estoy solo. Estoy solo. Muy humano. Pero en cuestión de minutos, digámosle de horas, se le olvidó que Dios está con él, que hizo descender fuego del cielo, que dejó callado a los ídolos, destruyó a los ídolos. Tuvo el privilegio él de volver a armar el altar para adorar a Dios.
Tuvo ese privilegio de hacerlo y se le olvidó. Yo creo, Reinito, que a nosotros nos sucede igual que a él. El problema es que se nos olvida que si Dios nos sacó de una situación X, la que sea, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Así es. Si lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a volver a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? No lo sé. Yo veo a este profeta preguntándose ahí en la cueva, Dios, ¿dónde estás? Claro. ¿Dónde estás? Estoy solo. Dice la Biblia que deseó la muerte. Deseó la muerte. ¿Dónde estaba Dios en ese momento para él? Bueno, Dios estaba. Pero él fue el que se le olvidó que Dios era el que estaba ahí. Que Dios lo acompañaba. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tiene que ver con un asunto de enfoque también, ¿verdad? De enfoque. ¿Qué tuvo que hacer Dios en ese momento? Bueno, de ahí, mandarle comida, tome fuerzas y camine. Porque usted no está solo. Hay 7,000 más que están en la misma situación suya. O sea, usted no es el único. Usted no es el único. Hay otros que están en la misma situación. Pero como lo acompañé a usted, estoy acompañando al resto. A como pude glorificarme en ese altar, me voy a glorificar en su vida. Y esta mujer no le va a poder hacer daño. Levántese. Tome valor, que yo estoy con usted. Yo me imagino a Dios diciéndole, levántese. Cobarde, levántese. Retome otra vez el valor que tuviste a la hora de cortarle la cabeza a estos sacerdotes. Preguntas, ¿dónde está Dios? Bueno, aquí estoy. Tome alimento. Reiner, y si vemos los dos problemas, o sea, ¿cuál era más grande? O sea, ¿el primero o el segundo? Para mí, el primero. Entonces, ¿dónde está el problema? No está en Dios. El problema está, o sea, el enfoque, o sea, es lo que le pasaba al pueblo de Israel con el gigante Goliat. David lo ve de una forma diferente. David lo ve la situación de la forma en que Dios quiere que vea esa situación. El problema es que Elías, en el segundo ejemplo que me está citando hoy, ahorita, nos está citando hoy, él lo mira muy humanamente. No que si Dios me sacó a mí de aquella situación, me puede sacar de esta otra. Me puede sacar de esta. O sea, ¿qué fue lo que tambaleó al profeta? ¿Qué fue lo que lo hizo titubear? ¿Qué síntomas le llegaron en ese momento? Porque puede ser que esta pregunta que nosotros nos hacemos es que han llegado síntomas que no tienen que ver con Dios, con la palabra de Dios, con el respaldo de Dios, sino que tienen que ver con otro tipo de síntomas negativos que te pueden llevar a la cueva. El temor de afrontar el problema. Porque usted puede ser muy valiente, pudo ser muy valiente ayer, pero hoy, ¿qué hizo él para destruir a estos sacerdotes? Y es que era una mujer nada más. Era una mujer. Él enfrentó en el Monte Carmelo, enfrentó a los sacerdotes, estaba frente a un pueblo que si no sucedía lo que él había propuesto, lo mataban. Pero ¿qué hizo él? Le oró a Dios. Cuando Jezabel lo amenaza, no se ve ni dice la Biblia que él oró a Dios. Y es que, le mueve le movió el piso, a tal punto que se le olvidó que tenía que orar, acudir a Dios, como lo hizo en el Monte Carmelo. Le movió el piso. Se le olvidó. Tú, Dios, que mandarle comida y decirle, no camine, papito. Que como está usted, hay 7,000 más. Que no han doblado sus rodillas a otros ídolos. Ese ejemplo. Y está este otro ejemplo que está en 2 de Reyes 6:17. El profeta Eliseo profetiza contra un rey la derrota. A él no le parece y manda a perseguir al profeta. Igual en una cueva, como que Dios tiene la costumbre de revelarse en cuevas, donde uno se esconde. Igual en una cueva, él está con su siervo. Dice la Biblia que el siervo se levanta y ve el ejército de ese rey. Los está rodeando. Él no podía ver más allá. Él veía al ejército que venía a matarlos,
que venía a aniquilarlos. Pero el profeta estaba viendo otra cosa. Y si usted puede leer esta palabra, el profeta le ora a Dios y le dice: abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver. Y vio toda la montaña, vio todo su alrededor, un ejército que los estaba protegiendo, que les iba a dar la victoria, que no iba a permitir que ellos murieran en ese momento. Yo creo que a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Porque nuestra perspectiva está puesta en ese ejército que nos quiere matar. Está puesta en el problema. Está puesta en la situación. Está puesta en nuestra economía. Está puesta en nuestra confianza. Y se nos olvida pedirle a Dios: Dios, revélate. Vea, yo he aprendido a decirle a Dios que se revele. En esos momentos donde yo no puedo más, Dios, revélese. Si alguien tiene que llamarme y mandarme un mensaje, si alguien tiene que ponerme una palabra de aliento en un mensaje, o llamarme y hablar conmigo, yo sé que Dios se está revelando. Porque a veces uno necesita que alguien ore para que se le abran los ojos a uno. Porque es tan grande ese problema, es tanto el temor que nos llena, que solo podemos ver el problema. Y que el problema te ciega. No ciega el problema. Te ciega totalmente, No te ciega y no, o sea, dejas de ver a Dios, y te enfocas solo en la situación. En el problema. Y cuando te enfocas solo en la situación es desgastante, te desgasta. Sí. Mientras usted espera en Dios, ahora, el esperar en Dios es complicado. Es complicado, pero nosotros tenemos que tener la confianza de que Él está. Debería ser así. Sí, debería ser así, porque cuando usted está viviendo una situación y usted le pide a Dios y usted se mete de lleno y lamentablemente muchas veces, es cierto, lo buscamos cuando estamos en problemas o en pruebas, pero a veces no lo buscamos como tenemos que buscarlo. Lo buscamos de otra forma. Pero cuando estamos en medio de ese problema, de esa situación, lo buscamos de la forma correcta. Nuestra confianza tiene que estar basada en Él. Nuestra confianza tiene que estar basada en que, aunque pasen años, veremos la respuesta de Dios. Aunque pasen horas o minutos, veremos la respuesta de Dios. Pero a veces esa pregunta, ¿dónde estás?, es la que nos aleja de Dios. Queremos acercarlo con esa pregunta y le decimos: Dios, ¿dónde estás? Y más bien nos está alejando, porque suena como desconfianza, suena como que no está. Y Él está ahí. Él está siempre a nuestro lado, esperando. Ese ejército que está ahí para protegernos, ese valor que nos da para cortarle la cabeza a los sacerdotes, ese poder de Dios siempre está. Lo que pasa, como usted lo decía, es que vemos más grande el problema que el mismo Dios. Nos acobardamos, nos llenamos de temor, de duda, y no le damos esa posibilidad a Dios de manifestarse de una forma gloriosa. No le damos el tiempo. Qué fácil sería decirle a Dios: Dios, trabaja con mi vida. Pero de verdad, cuando decimos trabaja con mi vida, que Él trabaje en nuestra vida. Es que es ese tipo de cosas, ese tipo de conversaciones, oraciones, como usted quiera llamarlas, traen controversia a veces. Porque a veces nosotros le decimos a Dios: trabaja conmigo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y a veces estos silencios de Dios, ¿dónde está Dios? Porque eso se provoca un silencio. Es un silencio, sí. Dios se pregunta: pero tú no me dijiste, no me planteaste que trabajaran usted. Yo creo que el problema uno de los problemas es cómo estoy canalizando esta situación. ¿Cómo la estoy viendo? Si la estoy viendo negativamente, solo negativamente, no la estoy viendo de una forma positiva.
una forma de aprendizaje. Una forma diferente, lo que hemos hablado aquí, hemos tratado de promover es una forma diferente de Dios actuar, de Dios hablarte, de Dios comunicarse con usted. Por eso esta pregunta mucha gente se la plantea, pero no indaga. Solo se queda con, no, es que Dios no está conmigo, Dios me abandonó, Dios, y se resiente. Dios no me escucha. No indaga, no pregunta, no se procesa, o sea, no se mantiene quieto esperando en Dios cuál es la gama de posibilidades que se va a abrir con este aprendizaje, con esta situación. No es sencillo. Créame que yo he estado en esa posición y creo que mucha gente ha estado en esa posición diciendo... O está en esa posición. ¿Cómo me va a decir usted hoy, Mariano, Reiner, quienes están hablando de esto, que Dios va a estar en esa situación? ¿Cómo Dios va a estar en una pérdida de un ser querido? Si está ahí. Ahí está. En una situación económica, en una situación de matrimonio, en una situación como jóvenes. Vea, los jóvenes hoy los jóvenes se hacen esta pregunta: ¿dónde está Dios? Pareciera que muchos grupos le están ganando la batalla a Dios. Pareciera que lo que están enseñando en los colegios hoy le están ganando a Dios. Ya hoy Dios no se ve como ese Dios grande en los colegios. Ya hoy los jóvenes ven a Dios como un mito, como una leyenda urbana. Pues fue simplemente algo que papá y mamá contaban, que los abuelos le contaban, y que esto y que el otro, y nada más. ¿Dónde está Dios?, se pregunta hoy un joven. ¿Dónde está Dios cuando ve deshacerse el matrimonio de sus papás? ¿Dónde está Dios cuando tiene más fuerza un tubo que el mismo Dios? ¿Dónde está Dios cuando el suicidio tiene más poder? ¿Dónde está Dios? Y hoy muchos jóvenes están preguntando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí?, dice la muchachita que la violaron. ¿Dónde está Dios? Me dejó sola. ¿Dónde está Dios? Pues mirabas, nos mandaron un video, creo que usted lo vio, ¿verdad?, de una iglesia. Yo me hacía esa pregunta. O sea, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque nosotros decimos que si somos cristianos, creyentes, como quiera llamarlo, comulgamos en una comunidad de fe, ¿cómo es que a mí me va a suceder esto? ¿Cómo es que a mí me va a pasar esta situación? Y todos de una u otra forma vamos a pasar por ahí. Todos, no estamos exentos de eso. Todos vamos a pasar por ahí, pero creo que sí hay un aprendizaje, siempre hay una lección de vida. Hay cosas que tenemos que entender, Mariano, y es en este programa. Y la iglesia tiene que entenderlo, y las personas que confiesan con su boca de que Dios es su Señor y que Jesús es su Salvador. Y es que hoy más que nunca la iglesia no puede hacerse esa pregunta: ¿dónde está Dios? Porque la iglesia hoy en estos tiempos tiene que tener la convicción de que Dios está con él, con ella, con nosotros. Tienen que tenerse la convicción de que Dios tiene su ejército acampando a nuestro alrededor, de que Dios tiene el poder de derrotar todo lo que se va a levantar en contra de él, de que Dios puede hacer descender fuego y esparcir lo malo que se está. Y si por alguna razón vemos que esto está ganando, Dios tiene el poder para sostener a sus hijos e hijas. Hoy tenemos la convicción de no decir ¿dónde está Dios? No, es que Dios está. Cambiar ¿dónde está Dios? Por la afirmación: Dios está. Y veremos el milagro. Y la iglesia tiene que aprender, y las personas, como lo digo, que confiesan a Dios como Dios y Rey, a Jesús como Salvador, tienen que tener la convicción de que Dios va a cumplir lo que Él prometió. Y de que si en este momento estás viviendo un proceso de vida, llámese en el área que sea, bueno, empiece a tener paciencia y empiece a dejar que Dios trabaje en esas partes, en esas áreas. Porque si de algo estoy seguro, es que Dios de esos procesos va a salir victorioso. Sí. Va a salir victorioso. Y no quiero con esto llenar un mensaje de estos que se venden ahora, de prosperidad, de un triunfalismo. No.
yo estoy viendo a Dios que levantó a este profeta de esa cueva y le dijo, no, camine porque tienes que hacer muchas cosas más. Hoy no es tu día de muerte. Hoy no se ha acabado esto. Tengo la certeza de que este siervo con este otro profeta se quedó asombrado de ver el ejército de Dios. Y ese mismo ejército hoy está con nosotros. Tengo la certeza de que Dios quiere que no nos hagamos la pregunta ¿dónde está? Sino que hagamos la afirmación, no, Dios está presente. Y que Él quiere caminar con nosotros, como iglesia y como en lo individual, en nuestros procesos de vida. Que en medio de la prueba, Él está. Así es. Él está. En medio de la prueba, en medio de la muerte de un ser querido, Él está. En medio de esas noticias que muchas personas se agarran para hacer, bueno, ¿dónde está Dios? Dios no existe porque sucede esto y lo otro. Bueno, ¿por qué permite Dios que sucedan todas estas cosas? ¿No será porque somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio? ¿No será porque somos nosotros los que tenemos que levantarnos como iglesia y llevar un poquito de comida a estos lugares donde no la hay? Muchos se preguntan hoy o nos dicen, Dios no existe porque en África se están muriendo de hambre. Bueno, ¿y qué espera la iglesia para levantarse? ¿Qué espera esa persona que está cuestionando a Dios para levantarse y dar su granito de arena y hacer el cambio? Bueno, Dios está ahí. Pero tenemos que dejar que Él trabaje y tenemos que darle su lugar también. Así es, así es. Estamos hablando hoy el tema o esta pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Dónde está Dios en esta situación? No lo veo por ningún lado. Se me esconde. Creo que ya no me escucha. Y a mí me preocupa mucho. No me preocupa mucho que nosotros nos planteemos esa pregunta. Me preocupa que los síntomas lleguen y se queden ahí. Y sean más fuertes incluso que Dios. Entonces, cuando esos síntomas que van a llegar, cuando estás viviendo una situación en la cual oras y oras y oras y no ves ningún cambio, porque es que lo vemos humanamente, pero quizás si hay un buen cambio, estás orando más, antes no lo hacías. Estás buscando la palabra de Dios, antes no lo hacías. Estás congregándote más, antes no lo hacías. Estás buscando consejo, antes no lo hacías. Entonces, el asunto no es el problema. El asunto es el síntoma que se quede ahí y que no me permita alzar la mirada y saber que de este problema voy a salir librado tarde o temprano, porque el que dijo que iba a estar conmigo va a estar conmigo. Ahora, no sé si vamos a salir enteros o flagelados. No, o sea, no le podemos asegurar, no te puedo asegurar que vas a salir en una pura risa, libre de heridas. Pero creo que sí hay una lista. Yo siempre invito a la gente a que se hagan listas. Hagan listas y puedas escribir, puedas redactar qué cosas Dios te está enseñando, te está formando. Estás creciendo. Estás viendo más allá. Tuvo que suceder esa situación, llámese la que se llame, para que Dios empezara a construir en usted. Eso es lo que yo siempre he creído que es lo bueno de este tipo de acontecimientos, de este tipo de cosas. No se quede, por favor, con los síntomas. No se quede con esos síntomas de miedo, de preocupación, de estrés, de ansias, de que Dios se olvidó de mí. No se quede con eso, por favor. Vaya más allá. Indague, pregúntese, pregúntele a Dios. Dígale a Dios qué es lo que quiere formar. Claro. Es como este profeta que derrotó a los sacerdotes y todo eso. Yo creo que el temor vino porque él creyó que era él.
se olvidó de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido triunfantes de una situación y se nos olvida Dios? Se nos olvida que es Dios. Que es Dios. Y creemos que es por nuestra fuerza, por nuestro conocimiento, capacidad, nuestra capacidad, por nuestra forma de analizar las cosas, nuestros dones. A mí esta parte me gusta porque yo veo al profeta orándole a Dios, viendo el poder, creyéndosela, pero no pudo enfrentar a una mujer que lo amenazó. Tal vez esta fue la forma en que Dios le dijo, no, es que no es usted, brother, no es usted, soy yo. Soy yo. O sea, no es usted. Usted en su fuerza no hubiera podido. No es usted. Sí. Soy yo. Y es un hilo muy delgado, porque cuando Dios en su gracia y en su misericordia nos usa de una u otra forma, qué peligroso es creer que somos nosotros y no tener esa dependencia de Dios. Tener la dependencia. Hoy, ¿cuántas personas estarán dependiendo de su conocimiento, dependiendo de lo que han estudiado para un trabajo? Y creen que lo tienen seguro. Y Dios le dice, no, pero es que ese trabajo es cierto, usted estudió, su conocimiento, sabiduría, bueno, usted aprendió, pero yo he estado con usted. Y empieza un proceso para decirle a esa persona, no es usted. Acuérdese cuántas veces oraste por ese trabajo. Acuérdese cuántas veces gemiste en mi nombre por ese trabajo. Y hoy no te acuerdas. Y empieza ese trabajo a irse más para abajo. Sí. Hasta el punto donde nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? Y llega el proceso, más aún, como lo dice el pastor en uno de los comentarios, que Dios es un Dios de procesos, sí, que llega al punto de decir, no, tú estás. Fui yo el que me olvidé de usted. Fui yo que me olvidé que fue su poder, su gracia, la que permitió que yo tuviera ese trabajo. Hay mucha gente que quizás nos va a escuchar ahora, nos va a escuchar en otros días, y yo le invito, por favor, no hay nada más refrescante, por lo menos yo lo hago así, es mirar atrás, pero no mirar atrás con el deseo de volver o con las ansias de volver hacia el mundo donde Dios me sacó, sino en cómo en cada estación de mi vida, cómo Dios me llevó y me trajo situaciones que pensé que nunca iba a superar, que iban a quedar, que ahí iba a quedar, que estaba entre la espada y la pared, que decía yo de esta no salgo. Quizás hay mucha gente planteándose este tipo de preguntas, este tipo de cosas, cuestionamientos, y cómo Dios, de una u otra forma, actuó. Pero es que el problema es que nosotros encajonamos a Dios, que Él va a actuar de la forma que yo pienso. Y eso es un error. Es un error. Es un error, Reiner. Dios no va a actuar así. Dios no trabaja de acuerdo. Es más, nos vamos a perder la posibilidad de mirar a ese Dios que actúa de una forma totalmente contraria a lo que nosotros pensamos. Pero Él está actuando. Él está trabajando. ¿Sabe por qué nosotros nos decepcionamos? Y no vemos que Dios está actuando, porque nosotros pensamos Dios va a actuar de la forma en que yo lo he pensado, yo lo he planificado. Y es que usted se imagina, usted puede tener una prueba hoy, o puede tener un reto en su vida de hacer algo, y usted ya lo imaginó como usted lo quiere. ¿Y qué pasa si Dios lo quiere de otra forma? Como casi siempre lo hace. Como casi siempre lo hace. ¿Qué sucede si lo quiere de otra forma? ¿Qué va a pasar con Mariano? Se enoja. Se resiente. Y lo echa para atrás todo. Eso que usted dice de volver hacia atrás, yo creo que es bueno. Pero volver hacia atrás no a lo que uno hacía, sino volver atrás y recordar cuántas veces estuvimos de rodillas.
¿Cuántas veces estuvimos clamándole a Dios, ya no quiero más esto? Y recordar y ser agradecidos y volver a esa posición de rodillas hoy y decirle a Dios gracias, porque no soy yo, es usted trabajando, es usted dándome la fuerza, es usted dándome el valor. Así no es que no estás, es que tú estás. Así es. Y yo creo que ese retroceso Sí. nos va a llevar a la respuesta de que Dios está y quiere trabajar con nosotros. Creo que todos hemos vivido situaciones económicas complicadas y las estamos viviendo. Yo siempre he creído que una familia se va a evidenciar sus valores en ese tipo de procesos. Hablaba con alguien acerca de una cuestión complicadísima que están viviendo y cómo esto ha unificado la familia. Los gastos, el amor, la tolerancia, el respeto. Y no solamente en una situación económica. Yo no sé si hay algún comentario ahí o hay alguien que está siguiéndonos ahí. Sí, Margarita González, Garita, le agradecemos por Ajá. estarnos viendo, escuchando. Dice, así lo creemos, aunque pasen años y su respuesta no llega, no lo cuestionamos. Seguimos creyendo que Él está aquí porque su misericordia es grande y maravillosa. El pastor Roy tiene 3 comentarios. Dice, Dios es un Dios de procesos. No es lo mismo enfrentar las pruebas con Dios que sin Él. Sí. Y mis sufrimientos, ya hablando de una perspectiva de Él personal, Personal. mis sufrimientos me dieron una revelación más amplia y magnífica de Dios. Sí. Pero es cuando usted dice, cuando ya usted deja de buscarlo Sí. y usted acepta que está ahí, Sí. que Él está ahí, Y se deja amar, se deja amar, se deja trabajar, Sí. moldear, Sí. porque necesitamos ser moldeados. Sí. ¿Dónde está Dios? Yo creo que esa pregunta no deberíamos de hacerla. Deberíamos de hacer la afirmación, no, Dios está y siempre ha estado. Qué interesante lo que dice Margarita. Pasan los años. Pasan los años. Y usted ora por algo que no llega. Que no llega. Porque usted y yo lo vemos de que va a llegar de la forma de que nosotros lo pensamos. Es que ahí nos podemos perder, Reiner. ¿Sabe por qué nos podemos perder? Porque no vemos lo que Dios está construyendo individualmente y a nivel de la familia. Si es una familia en la que Dios está trabajando. Nos cohibimos de eso. Sí. Porque esperamos el milagro, que de sanidad, o sea, tome, aquí está. Yo siempre he creído, Dios lo puede hacer, pero yo siempre he creído, ¿qué aprendí yo? Siempre he dicho eso, ¿qué aprendí yo de este proceso? Si Dios de la noche a la mañana lo hiciera. Mariano, es complicado. Viera que volviendo a la historia de Yesenia que comentaba al inicio, yo tuve que ser retado. Porque yo cuestioné a Dios, como se lo dije, yo cuestioné a Dios y le dije, ¿dónde está? Y puede ser que hay gente que esté Claro, cuestionando a Dios claro. por esta situación. Pero tuve una conversación con una persona muy sabia y esa persona me decía, Reiner, pero es que Yesenia era un ser humano, era una persona, era orgánica, tenía una enfermedad. Y si ese era el momento de su llegada, su partida, ya tenía que pasar. Ahora, a través de eso, cuántas cosas y cuántos retos surgieron en muchas personas, en su propia familia, cuántas cosas se aprendieron, en nosotros que éramos allegados a ella. Claro. Cuánto aprendimos. Pero simplemente Dios me mostró y me dijo, bueno, es que era un ser humano, tenía una enfermedad, iba a morir, pero a veces creemos que no. Y Él lo hace a su forma. Y lo hace a su forma. Ahora, ¿qué nos enseñó? Bueno, escuchamos a los hijos de ella hablando. Claro. Sabemos qué le enseñaron a ellos. Al pastor que era su esposo. Sabemos qué aprendió él de esta situación. Claro. Y a nosotros, si nos preguntan a cada uno, tenemos una lección de esto. Todos. ¿Y Dios no estaba? No, sí estaba.
si estaba arropando y abrigando a una hija suya para llevársela a su reino. Y se la llevó. Y formando a los que quedamos. Sí. Porque todavía hoy Sí. somos parte de esa formación. Si hoy, cuando comentaba, yo escuché el programa de ellos, de los hijos del pastor, yo decía, ¿qué planes más diferentes tiene Dios de los que nosotros pensamos? Sí, claro, claro. Si esta situación no se hubiese dado, hoy Amber, Naomi, Roy, no solamente no son formados, sino no tienen espacios donde pueda decirles a otras personas que están viviendo cosas iguales o peores, que sí se puede, que sí se sale de un proceso de estos. Sí, claro, claro. Que sí se sana a la gente, que sí Dios restaura, que sí Dios cumple sus planes, sus propósitos, sus designios a la manera de Él, a la forma de Él. Pero, Reiner, qué difícil es para nosotros los seres humanos, porque definitivamente encajonamos a Dios. Sí. Ahora, también está la otra situación, Mariano, que es esta. Cuando yo, por mi cabezonada, o por querer hacer las cosas a mi forma, no encuentro a Dios. No lo encuentro. Porque Él no me está apoyando. Porque es cosa mía. Pero yo digo, Dios está conmigo. No, pero a veces no está Dios con uno. Cuando es uno el que quiere meter la cabeza. Cuando es uno el que quiere dejarlo de lado y no tomar su opinión. Simplemente coge el Dios para sacar provecho. Claro. Veámoslo así. Y es la segunda, que ya para ir terminando la segunda parte, y es cuando creemos que Dios está y no lo está. Sí. David, 1 Samuel 6 del 1 al 17, quiere trasladar su arca, el arca de Dios, al pueblo de Israel, pero porque él quiere. En ese momento. No porque Dios le dijo hágalo. Él creía que Dios estaba con él. Él creía que diciendo, Dios, voy en nombre de Dios, Dios lo iba a respaldar, y no. Dios no estaba con él. Y sufrió la pérdida de uno de los soldados. Y muchas veces en este proceso creemos que Dios está en muchas cosas y no está. Porque es cosa de nosotros. Es humanidad de nosotros. Es cabezonada de nosotros. ¿Y sabe qué es el problema? Que mucha gente sale herida. Sí. Y bueno, yo creo que la evidencia como tal de alguien que se va en esa línea, vos lo estabas comentando ahorita, es la muerte, ¿no? La muerte. Y no tiene que ver meramente con una muerte física, sino espiritual, o consecuencias como tal de una desobediencia de algo que Dios no me mandó a hacer. Lamentablemente en esto hay que tener tanto cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque lo hablábamos ahora antes del programa, que muchas veces ese Dios me dijo te deja sin armas y sin argumentos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que Dios hoy quiere que nosotros, el Espíritu Santo quiere que nosotros dejemos de preguntar dónde está Dios, sino que nos aferremos a la idea, nos aferremos a ella de que Dios está. Dependiendo del proceso que estemos viendo cada uno, familiar, económico, en los estudios, en el trabajo. Sí. Dios está. Y quiero decirle a las personas que nos están escuchando, Dios está. Dios está trabajando en cada uno de nosotros, porque me meto en el saco también. Dios está trabajando en medio de nosotros. Y Dios está procesando esas partes que a Él no le gustan, que quiere quitarnos. Quiere formar las partes que le gustan, claro, que tiene que ir añadiendo cosas. Y que dejemos ya de pensar a nuestra forma. Dejémoslo a Él que trabaje. A nosotros nos toca que volver al tiempo pasado y volver de rodillas. Y decirle a Dios, Dios, abre mis ojos. Yo no quiero ver el problema tan grande. Yo no quiero ver ese ejército que me quiere matar tan grande. Yo quiero ver el ejército que me acompaña. El ejército que está conmigo. El ejército que me va a llevar a la victoria. El ejército que está conmigo. Y si tengo que llorar, saber también que Dios está ahí para enjugar esas lágrimas, estar conmigo y caminar. Así es. Hoy muchos
Hoy muchas personas se están preguntando dónde está Dios. Yo les digo no se pregunten dónde está. Dios está. Dios está ahí. Dios está, déjelo que trabaje. Independientemente de su creencia religiosa, deje que Dios trabaje. Deje que Dios trabaje, deje que Dios toque su vida, toque la vida de su familia. Aprendamos a respetar los procesos de Dios. Aprendamos a respetar y que tener la sabiduría para discernir cuáles son esos procesos, sí, y respetarlos. Sí. Porque a veces como chiquillos malcriados no los respetamos, zapateamos, sí, y decimos cosas que no tenemos que decir. Y eso nos devuelve a plasticina. Empieza de cero. Que Dios nos abra los ojos en esta noche para poder ver la grandeza de Dios. Que Dios nos deje ver descender fuego del cielo en medio de la prueba, en medio de la situación. Que podamos ver la victoria de Dios a pesar de las lágrimas, del dolor, de todo lo que nos vaya a causar este proceso. Pero siempre ver a Dios y no olvidarnos de que es Dios, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que sabemos o por lo que somos. Es porque Dios en su infinita gracia nos ha tomado en cuenta para un proceso. Siempre me he preguntado, y en este tema en particular, cuando uno ora por algo, cualquier situación, siempre me he planteado esto. ¿Qué pasa si Dios no lo hace? Nos volvemos como esos chicos malcriados, niños malcriados que porque el papá no le dio lo que pidió, zapatea y se resiente. ¿Qué sucede si Dios no hace lo que yo tanto he anhelado y he soñado? Le sigo sirviendo, lo sigo amando, sigo creyendo en el poder que hay en la palabra. Ojo, es complicado esto, pero hay que saberlo procesar. Porque ¿qué sucede si... yo estoy orando por un milagro, yo estoy orando por milagros que sucedan en la vida mía y mi familia. Pero si no sucede eso, seguiré hablando del Jesús que transforma, que cambia, que renueva, que hace las cosas nuevas, que milagrosamente actúa en la vida de la gente. O me devuelvo atrás y me escondo en la cueva y no quiero salir de ahí. Y no quiero hablar nada más de Dios. Cuando pensamos así, Reiner, es cuando estamos viendo las cosas humanamente. Porque Dios no actúa, vuelvo a repetirlo, Dios no actúa a veces y no podemos encajonar a Dios de la forma en que nosotros nos antoje. Tenemos que ser respetuosos. Por eso hay que orar y decir, Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad. Es tu voluntad que esto suceda. Y aceptar eso. Y aceptar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Para mí, tal vez no, pero para Dios sí. Para Dios sí. Y si tenemos dependencia de Dios en todo lo que hacemos, si tenemos dependencia de Dios, Dios nos va a llevar a un entendimiento. Y vamos a saber, bueno, este era el proceso de Dios. Y tal vez no vamos a entender todo en su esplendor. Sí, porque ayer lo decía el pastor en la prédica, no nos toca a nosotros entenderlo, nos toca obedecer. No, nos toca obedecer. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que entender y decirle a Dios, Dios, déjame entenderte un poquito, porque no entiendo este proceso. Sí. Porque no sé qué es lo que está pasando. Dice Nahum, capítulo 1, versículo 7. Bueno es el Señor. Es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Bueno es el Señor, Reiner. Bueno es el Señor. Hoy hemos tratado de hablar del Dios que a veces no entendemos,
que a veces nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? Y a veces este tipo de preguntas, si no las canalizamos bien, puede ser que yo salga decepcionado, desanimado, y puede ser que regrese atrás. Porque hay cosas que definitivamente no nos corresponde a nosotros saberlas. Que Dios nos dé, que Dios nos ayude. Nos ayude, que no nos hagamos la pregunta ¿dónde está?, sino que siempre reafirmemos que Dios está en medio de la prueba. Y si hay alguna persona, que de verdad está pasando por una prueba y no encuentra a Dios, no lo ve, déjeme decirle que Él está ahí. Volvamos al tiempo de las rodillas, de estar de rodillas. Volvamos al tiempo de entregarnos en su voluntad y que Él nos vaya mostrando ese proceso, qué es lo que quiere hacer en nuestra vida, qué es lo que quiere que entendamos y que aprendamos. No nos toca a nosotros entenderlo, nos toca obedecerlo y confiar en Él, nada más. Y yo creo que se vale. A veces preguntarle y decirle, Dios, déjame entenderte un poquito. Sí. Pero no olvidarnos que Él es el grande y poderoso, que Él es el que puede hacer las cosas, que nosotros de nuestra humanidad no somos nada y no podemos hacer nada. Oramos. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos agradecerte profundamente este espacio. Definitivamente queremos reflexionar, traer la palabra de Dios. De una u otra forma reconfortar la vida de aquel y de aquella que nos escuchan. Entendiendo, Señor, que hay procesos de vida que a veces no entendemos en su totalidad. Pero que yo estoy seguro, Reiner, y los que estamos aquí, Alonso, quienes nos están escuchando, hay algo que usted está trabajando en la vida de familias, de personas, de individuos. A veces el perder algo no significa o no es sinónimo de que lo he perdido todo, sino es que estoy ganando otras cosas, que estoy aprendiendo de otras cosas, que Dios me está mostrando otras cosas. A veces en la vida, en nuestro diario vivir, hay acontecimientos que nos golpean, claro. Hay acontecimientos difíciles de procesar, de digerir, que solamente necesitamos la ayuda suya, la guianza tuya, Señor. Ayuda a las familias, a los hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes que están viviendo procesos de vida en donde se plantean esta pregunta. Pero que nos planteemos esta pregunta con el deseo de aprender, de avanzar, de caminar, de seguir, de saber que Dios está construyendo algo como familias, como individuos, como personas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Jesús para que nosotros en medio de esa situación sintamos tu amor, tu paz, sintamos tu caminar con nosotros, aunque a veces no lo vemos o no lo sentimos así. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿No hay ningún comentario? No. Bien, buenas noches a todos y a todas. Gracias por este espacio. Nos sentimos agradecidos con el Señor. Recuerde que si hay momentos difíciles en su vida, estás pasando momentos complicados, de una u otra forma Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere trabajar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes al ser las 6 de la tarde en su programa Eco de su Palabra, Formación de Vida. Gracias a Alonso y a Reiner y a quienes hemos estado en este espacio para compartir de la palabra de Dios y reflexionar y orar. Gracias, muy buenas noches y que Dios me los bendiga. Esperamos este espacio haya sido de gran bendición para su vida. Te esperamos en la próxima entrega en vivo.
Somos una comunidad de fe comprometida con el Evangelio integral de Jesús. Comunidad Cristiana Shalom.